empezar con tu exposición. Entonces, en tu exposición Vale. quisiera ver eso, ¿no? La crítica, el contraste con el catolicismo o con el tomismo y bueno, lo que propone el tomismo en vez de idealismo, ¿no? Así que, De acuerdo. dale, te estamos grabando. Es tu momento. A ver, Germán, expon tu crítica al idealismo hegeliano. Toma apuntes. De acuerdo. Eh, bueno, primero de todo, hay que entender el idealismo o las propuestas de Hegel en una especie de, del transcurrir de la historia de la filosofía en estos momentos. No en el sentido hegeliano que luego veremos, sino en la recopilación de conocimiento. Hegel lo que se basa es principalmente en Kant. Y la teoría de conocimiento, que luego el propio Hegel critica a Kant. Y Hegel hace una gran crítica a Kant sobre el racionalismo trascendental o idealismo kantiano. Hegel lo critica y da una proposición que yo creo que, aunque de primera forma puede solucionarlo, ahora lo explicaré, realmente no lo soluciona. Así que, primero de todo, veremos la crítica de Hegel, bueno, Hegel, Kant, Hume, al realismo, ¿vale? La crítica en general se basa en que de lo particular no puede surgir lo universal. Entonces, voy a explicar un poco la teoría del conocimiento de Kant, que es más o menos la misma que Hegel. Entonces, como Kant en su momento lo que quería era recoger a los racionalistas, entendidos como racionalistas, no a Leibniz, a grandes racionalistas como Leibniz o Descartes, que me parece un gran autor, por mucho que la gente tenga tanta riña, y me parece un autor fascinante, aunque yo no sea cartesiano. En vez de coger esos, coge a Wolf. Kant aprende de Wolf, del racionalismo de Wolf, y los critica por ser, la palabra, dogmáticos. Se llama dogmáticos, porque no se cuestionan los principios de la razón. Incluso que eso es innecesario. Pero bueno. A veces me critica a los empiristas de Hume, como Hume, porque terminan no conociendo nada. Y esto es verdad. Es verdad. El empirismo de Hume, que su base es no puedes conocer un universal a partir de un particular, porque cada particular sería una universal según lo que ellos pueden decir. Porque explicaron el tema de 100 cisnes, puede que todos sean blancos, que los 101 sean negros, vale, pero es que es un cambio accidental, al fin y al cabo, no es un cambio. Germán, se te está escuchando con intermitencia. Y ahora, Ostras, a ver. ¿Te ¿se me quedaste? escucha mejor? A ver, sí se escucha, pero como que ahí como pone borroso, intermitente. Te quedaste en lo de Bueno, es que, que Kant aprende de Wolf y lo critica luego porque Wolf vale, es dogmático y no se cuestiona los principios de la razón. vale, sí. Ajá. Pues principalmente, eh, vale, sí, vale. Entonces, Kant critica a Wolf. Ahora también critica a Hume, porque dice que Hume no puede realmente conocer nada. Recordando un poco la diferencia entre reaccionalistas y empiristas, pongamos un pequeño ejemplo que luego nos servirá para el tema del idealismo de Hegel. Imaginaos un vaso, ¿no? Esto es un vaso. Entonces, entre el vaso y yo hay una pared, ¿vale? Los empiristas dicen que no se puede llegar a conocer el vaso, sino que solo puedes ver la pared, y mediante ver la pared puedes pensar, puedes intuir o confiar que lo que hay detrás de la pared, que es una especie de un reflejo del vaso, hay un vaso. Los racionalistas dicen que la razón funciona como escalera y puedes ver el vaso en sí, mediante la razón. Mediante la razón puedes conocer. Los empiristas dicen que no. Entonces,
Kant lo que hace es criticar a los dos y acoger ambas concepciones. Coge los fenómenos, que sería aquello que nosotros vemos, los sentidos, y coge del racionalismo las ideas. ¿Vale? Entonces, acepta la crítica de Hume, la cual no entiendo por qué la termina aceptando, porque la crítica de Hume no es válida. Es la crítica del nominalismo que se ha repetido siempre y que lleva refutada siempre. Es esa. Entonces, Kant dice, vale, pues como mi conocimiento, y esto lo dice Hume, por ejemplo, tengo aquí escrito, Hegel critica el realismo diciendo que la idea en sí no es posible de ser accesible al conocimiento. La idea en sí, el noúmeno, la esencia, según Hegel, Kant, Hume y otros más, no es accesible al conocimiento. Entonces Kant, para poder conocer, lo que hace es que el sujeto es trascendental, que es decir, yo, mi pensamiento, mi conciencia, determina la forma, y entonces en esa materia informe determinas la forma. Entonces yo determino la forma. Mi forma de conocer es mediante yo haciéndolo conocible, yo haciéndolo real. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cómo distingues que una cosa es diferente a otra? Por ejemplo. Segundo, no, un ser humano, el yo, no tiene en su haber todas las esencias. El simple hecho de yo poder conocer algo nuevo, de sorprenderme, ya contradice todo esto. Una forma en la cual un autor como es Leibniz proponía en su teoría del conocimiento, que es un inmanentismo, que decía que todas las esencias están en potencia en el conocimiento, pero no están en acto. Yo no las conozco, las conoceré cuando las experimente. No estoy totalmente de acuerdo, pero es una teoría de conocimiento bastante válida. Me parece muy correcta. Creo que en la modernidad de las mejores. Porque te soluciona todo el problema del empirismo y del racionalismo. Pero bueno. Entonces, Kant dice esto. La cosa en sí la pongo yo. La realidad, entonces ya no es unión de materia y forma, como diría Aristóteles. La realidad es yo poniendo la forma en la materia. Es esa unión entre la materia informe, que yo no sé qué es, existiendo aún el noúmeno. El noúmeno está ahí. No lo puedo conocer. El noúmeno está. Yo no sé qué es, pero estar está. Ahora bien, si el noúmeno es aquello que es y yo voy a hacer una representación de lo que es, ¿cómo es posible que no haya conexión entre el yo trascendental, mi conocimiento, y el noúmeno si voy a hacer una representación del noúmeno? Aunque sea según mis características, para hacer una representación según mis características, tengo que saber la cosa. Aunque sea en esencia, en conocimiento, aunque no sea en acto material, aunque no sea plenamente, tengo que saberlo. Entonces, como decía Descartes, y Descartes anteponiéndose a muchos años en adelante, para, para poder eh, para poder crear la idea de árbol, tengo que conocer la idea de árbol. Eso es principalmente la crítica que se le puede hacer al idealismo en general. El que yo ponga la realidad no tiene sentido porque es que yo no puedo afectar la realidad. La realidad se me impone. Yo me acuerdo porque lo hice hace poco, en el examen que hizo hace no mucho de Hegel, yo puse un ejemplo. El perfecto hegeliano, el perfecto idealista, es un esquizofrénico. Y pensarás, un poco fuerte, ¿no? Pero a ver, es que realmente
lo que provoca la esquizofrenia es crear alucinaciones de cierta forma, es crear una realidad aparte de la realidad. Eso es el idealismo, crear una realidad aparte de la realidad. Y además, inconexa, pese a, al menos el idealismo kantiano es inconexo a cualquier otra realidad. Hegel le da una vuelta y dice que el problema de Kant es que termina, ¿cómo sería la palabra? La tengo apuntada. Bueno, aislando, eso es la palabra. Kant termina aislando las cosas. Y que en sí, todas las cosas, ya decir en sí todas las cosas ya sería una afirmación sobre la esencia y sobre una afirmación general, la cual Hegel no podría dar según su crítica anterior. Pero para definir los entes, define que todas las cosas son relaciones. Todo es pensamiento, el pensamiento tiene efecto en la realidad tiene efecto en el pensamiento, y no solo eso, sino que la propia realidad no son entes, son relaciones. Aquí hay otro problema, porque, vale, sí, nos acordamos de las 4 causas aristotélicas: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Las relaciones podrían entenderse como causa final, pongámoslo, ¿no? Vale, pero una de las causas no puede ser la determinación de la misma cosa. Decía, una vez escuché a un hegeliano debatir contra un tomista que decía, el boli es en tanto que es la libreta. No, amigo, el boli es en tanto sus funciones. Y según las cualidades, las características del boli, se puede relacionar, pero la relación es posterior al boli. Porque si tú piensas en una relación continua, primero todo que tiene que ser entre entes, porque no se pueden relacionar la nada con la nada. Tiene que ser entre entes. Y si quieres, y si pillamos, si cogemos la explicación hegeliana, vale, es una relación de relaciones entre relaciones. Vale, hagamos una regresión al infinito. Tiene que haber un primer ente. Voy a leer de nuevo una cosa que tenía aquí apuntada. Disculpen. Vale, sí. Con esto de las relaciones, no solo es que las relaciones dependen de otras relaciones, sino que las relaciones cambian. No son cosas en sí, sino que encima las relaciones que hace el sujeto para conocer las cosas, dependen de un contexto. Entonces, en realidad, ninguna relación es nada. O no se puede conocer esa relación porque es mutable y a ser totalmente mutable, porque depende de una relación o de un contexto. Entonces, no es ninguna estabilidad, no hay ningún mínimo de estabilidad, no hay ninguna esencia que se pueda conocer. No es totalmente inconocible. Entonces, si lo llegas a una regresión al infinito, puede haber dos situaciones. La más favorable al hegelianismo es que hay dos principios que no se pueden conocer, altamente mutables, sino que totalmente mutables, y que no solo eso, que aun siendo totalmente mutables, se pueden distinguir. Y dirás, bueno, entonces bien, ¿no? No, bien no. Si los puedes distinguir es que tiene una característica que permite distinguirse del objeto A al objeto B. El objeto A es totalmente inconocible, pero hay algo que se puede conocer. El objeto B es totalmente inconocible, pero hay algo que se puede conocer. El qué no se sabe. Que unos A y otros B, que se relacionan. Y a través de negativos, porque al fin y al cabo estos son negativos, crea otro positivo. Eso es una contradicción misma en sí misma. Valga la redundancia. Eso es una contradicción. Porque algo que es totalmente mutable e inconocible debe ser idéntico. Por eso,
Por eso mismo, realmente la conclusión a la que se llega en el hegelianismo es que hay solo una cosa totalmente mutable. Inmutable sería lo que diríamos los tomistas, que hay una cosa inmutable que es orden, que es el ser subsistente, no el ser subsistente, eso sería lo que diríamos los tomistas, y es conocible. Gran parte, no totalmente, pero conocible. El hegeliano no, el hegeliano dice que hay una cosa inmutable, como Parménides, como el arjé de Parménides, que al final no se puede conocer y que rompe la dialéctica. Explico lo que es la dialéctica un poquitín para que sepamos lo que es la dialéctica. Es que tesis y antítesis, cosas totalmente contrarias, se unen en una síntesis que crean algo nuevo. Y con eso, principalmente, lo que quiere es explicar toda la historia del ser humano. ¿Eso es verdadero? No, hombre, no. El mejor ejemplo son, por ejemplo, los reaccionarios. Un reaccionario que es alguien que se contrapone a la síntesis y que sigue en la. Hola, Cristian. Entonces, eh, repitiendo lo que he dicho al final, porque ya está Cristian, la conclusión del idealismo es un desconocimiento no solo del noumeno, no solo de las cosas en sí, sino de la representación misma. Con Kant podías conocer lo que tú te inventabas, con Hegel no. Con Hegel hay un pensamiento trascendental, que sería Dios técnicamente, pero es que este mismo Dios que conoce no puede conocer el noumeno, según el mismo Hegel, porque el conocimiento no puede llegar a la cosa en sí. Entonces, si Dios es el conocimiento superior, se puede decir el, el conocimiento, no me acuerdo cómo lo definía la palabra, pero es como algo así, es una palabra muy esotérica que se podría hablar. Si el conocimiento mismo no puede llegar al noumeno, a la cosa en sí, el mismo Dios de Hegel no puede conocer. Ni Dios, ni yo, ni él, ni tú, ni tu tía. Nadie. Entonces, la propia afirmación que estoy dando ahora no es que sea falsa, es probable. Esa es la conclusión de Hegel. Te puedes leer todo el libro, toda la obra, y la conclusión final es, esto es probable. Bueno, si la ves de una forma atomista, de una forma crítica, lo ves de una forma hegeliana, totalmente convencido, esto es el progreso total, la utopía de la filosofía. Pero no, realmente no. Es una especie de agustinianismo en el sentido de que todo es el pensamiento, pero San Agustín es el pensamiento divino, llevado a que el pensamiento divino no es pensamiento, ni conoce, ni se puede conocer, ni se puede conocer a Dios realmente, ni nada. Es el absoluto aleatoriedad, la absoluta mutabilidad, la absoluta cualquier cosa. Esa es principalmente la crítica a Hegel desde el mismo. Bueno, desde la postura atomista que yo he encontrado en algunos autores. Entonces, bueno, en algunos autores, esto último que he dicho de que llegando a las conclusiones últimas, gracias a Dios, se me ocurrió en el examen. Se me ocurrió escribiendo el mismo examen, dije, espérate un momento, vamos a llevar esto a las últimas consecuencias. Y le hice una crítica, por eso te estoy probado. Pero bueno, tema aparte. Paso a la siguiente parte, Armando. Perdón. Eh, no, interesante, muy interesante el camino que haces desde Kant a Hegel, también nombrando a Hume, la propuesta de Leibniz. No, bastante interesante. De hecho, ahí tengo algunas cosas pendientes para preguntarte luego, pero he entendido a grandes rasgos la crítica a Hegel y como un poquito la forma en la que se empeora todavía la condición del conocimiento después de Kant, ¿no? Este, bueno, lo que te quería preguntar también para cerrar sería lo que propone el tomismo o el catolicismo sería que la realidad se puede conocer por fines y funciones, ¿correcto?
no por relaciones, Sí, pensamientos. Eso sería sí, la realidad, los sujetos, la realidad están orientados a fines. sí. No solo eso, que la cosa es la forma en la que se conoce. Hay diferentes ramas del tomismo, ¿vale? Pero al menos el tomismo que yo he aprendido y que yo he estudiado y que yo he reflexionado más, eh, es que mediante no solo que los sentidos es una forma correcta del conocimiento y el sentido común, sino que mediante la abstracción, que es la forma de conocer en el tomismo, es en el realismo, porque esto ya no ni siquiera es tomismo, es el realismo, ya sea realismo platónico, realismo aristotélico, realismo escolástico, que los tomistas son realistas escolásticos. La forma de conocer es mediante la abstracción. La abstracción, yo veo vaso y extraigo las características qualitativas, aunque el tema de esto de qualitativas, de las características en sí de la cosa, está un poco debatido en el mundo tomista, pero yo como no me he metido en ese mundo, no puedo hablar. Pero hablaré de las características en sí de la cosa. Incluso las propias características son partícipes, y yo creo que para no caer en una especie de atomismo, como haría Leibniz, de cosas totalmente separadas, todas participarían de los trascendentales. ¿Cuáles son? Verdad, belleza y bien. Y cualquier cosa es algo que participa de cierta forma de esas tres cosas. Ujú. Y esas cosas, perdón que utilice la palabra cosas, pero es que esos entes, esas cosas, eh, tienen relación de dos formas, en tanto que participan del ser en esos tres trascendentales y que son partícipes del ser, porque se les da el ser de sí mismo, y en tanto que sus características no están aisladas, sus características tienen una influencia en su entorno, no en la realidad, en su entorno, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si una influencia en la realidad es que la cambias. Y recordemos que realidad en este caso es materia y forma. El entorno sería aquello externo a la cosa. Yo puedo influir en el entorno. Como dice Génesis, el ser humano está para ordenar, para estar por encima de la creación. Pero que no es que la creamos nosotros, la crea Dios. Pero nosotros la tenemos que cuidar mediante nuestras características. Y como me acuerdo que decía un profesor mío, que se llama Ignacio Fuster, lo menciono porque es un antropólogo conocido y es tomista. Hacía antropología tomista que decía que el ser humano formaliza las cosas en tiempo y espacio, sí, pero no cambia la realidad, sino que las cosas en sí las interiorizamos de cierta forma. Hay otro autor que se llama espérate, que he hecho bien, me busco el nombre que está aquí al lado. Aquí. Cornelio, no. Mircea Eliade, o como se pronuncia, es un rumano. Los nombres rumanos son raros, y de mejor amigo rumano. eh, Ese autor decía que el momento espiritual, el ser humano puede no colocar, sino vivir momentos espirituales específicos en lugares específicos. Eso no significa que cambies la realidad, sino que tienes una actuación, es una potencialidad. Ahí está la relación, la potencialidad. No es una relación existencial donde esto se determina por relaciones de cosas, sino que esto participa de un ser mediante una esencia. Bueno, este tiene una esencia y participa mediante un ser, perdón. Mediante eso, por sus características, se puede relacionar. Ahí está la cosa. Entonces, el tomismo realista lo que dice es, tú puedes conocer la cosa, hay principios de la lógica que te permiten no solo conocer, sino que, por ejemplo, del principio de no contradicción puede surgir, creo que era el principio de no contradicción, el principio de causalidad, del principio de razón suficiente, el principio de la teleología, y así, incluso del principio de identidad surge la esencia. Ahí está la base de las cosas, de los principios de la lógica.
Los tomistas nos basamos en un principio que es el principio de la lógica para poder fijarnos en el ente y mediante el ente conocer el ser. No plenamente, nosotros no somos unos gnósticos que pensamos que podemos conocer totalmente a Dios, no, ni mucho menos. Lo conocemos de forma finita, pero no significa que ese conocimiento sea falso. Imagínate que Dios es el número 100, ¿no? Y nosotros, seres humanos, podemos conocer hasta un 20%. Pero ese 20% no es falso, es finito. Es Dios luego el que se encuentra, el que se da a conocer de cierta forma, como dice la Iglesia. Me gusta mucho cómo lo expresa eh, Juan Manuel de Prada, es un ensayista español, tomista y tradicionalista. Es habla muy bien cuando habla sobre temas de filosofía o debates sobre temas de política. Y un autor que recomiendo también, por el tema del realismo, es Husserl. Eh, eh, Husserl es un realista, es luterano, es cristiano, luterano, por desgracia, pero bueno, algo. Eh, y él en su primera fase, porque luego se pasa al idealismo, pero en su primera fase es realista. Tanto que Edith Stein defiende la santa, defiende su posición realista. Edith Stein era la alumna de Husserl. Y este autor, pues, hace, no voy a explicar a este autor porque sería muy largo, pero lo que hace una defensa del realismo bastante buena y que al final lo que se puede determinar es que el tomismo, el realismo, es la forma madura de ver la filosofía. Tú no, tú no eres un niño pequeño en la cual piensas que el mundo te obedece a ti. No, no. El mundo se impone, la realidad se impone. Tú tienes que aceptarla y saber que eres parte de la realidad y tu lugar en la realidad. Como ser humano es alta, pero es la más alta. No me vas a confeccionar tu la realidad. El problema, por ejemplo, ya terminando todo, el problema con la filosofía posmoderna y la política posmoderna, o moderna en general, sea liberal de izquierdas o liberal de derechas, es que se basa en un idealismo llevado hasta las últimas consecuencias que termina en el constructivismo de Lacan, de Derrida y todos estos, que son existencialistas, que niegan la esencia en sí mismo, porque la niegan la persona, porque incluso Marx dice que una persona es persona cuando vive en sociedad. Entonces, claro, en ese momento se puede permitir el aborto. Un infante en el vientre materno no tiene relaciones personales con ninguna otra persona y con toda la sociedad. Entonces, lo que se llega es a la despersonalización en la política. Por eso mi estudio de la filosofía, aparte de estar estudiando política y economía, mi estudio de la filosofía es para poder justificar que el ser humano existe, que la persona existe, que no somos relaciones personales, relaciones sociales, no somos consecuencia de un contexto. Somos personas que actúan según un contexto. Bueno, respecto a un contexto, pero personas que reaccionan. No que actúan por, sino que reaccionan a eso. Esa sería mi conclusión. El tomismo es la filosofía madurada. Ahí, muy bien, ¿ah? Ha sido una cátedra verdaderamente nutritiva. Te dije que tenías para profesor, para ser profesor, pero tú me dijiste que no. ¿Ah? Por ahora no lo contemplas ser profesor. No me gustaría, pero como estoy en política y en política tienes que tener otro trabajo además, como no me salga otro que me guste más que ser profesor, pues por desgracia me tocará ser profesor.